todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, ya están en exámenes. Yali. Qué alegre. Bueno, vamos a. ¿Y después de este curso tienen evaluación? Ya no. No, acá terminamos. Ay, qué bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a la semana número 7, que esta es la semana que corresponde al contenido del segundo parcial, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio. El tema que vamos a trabajar hoy es el tema de la acción procesal, recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Solo voy a verificar que esté ya la grabación. Sí. Muy bien. El objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural adquiera los conocimientos esenciales relacionados al tema de la acción procesal, la naturaleza jurídica, cómo se clasifica doctrinariamente y en realidad a qué se refiere la pretensión procesal. Entonces, vamos a ver qué es la acción procesal. La acción procesal es ese poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir al órgano jurisdiccional para reclamar la satisfacción de la pretensión. Esto es una definición según el tratadista Couture. Vamos a ver qué es sinónimo de derecho. El derecho es primero y la acción surge. Eso quiere decir que siendo que la ley procesal nos proporciona esa capacidad para ejercitar en juicio el derecho que le compete. Si bien el derecho y la acción son correlativos, no es lo mismo, porque el derecho lo ostenta la persona al momento de identificar que sí le corresponde. Y la acción es ese medio para ejercitar ese derecho, para que ese derecho sea tutelado. Entonces, la acción es el medio para obtener un fin, para pretender nuestro derecho. Entonces, por eso se manifiesta que sí tienen correlación, pero no es lo mismo. Una cosa es el derecho y otra es la acción. Ejemplo, el derecho que tienen, por ejemplo, los menores de edad a ser alimentados. Ese es el derecho que tienen. Y la acción es poner en ejercicio ese derecho cuando se ha dejado de cumplir. Entonces, ese es un sinónimo. Vamos a ver lo que dice el artículo 12 constitucional. Y el artículo 12 constitucional sabemos que es el fundamento del derecho de petición. Generalmente, a partir de acá, ustedes van a hacer mucho uso de este artículo 12 porque es el que generalmente, cuando no hay un fundamento específico en alguna petición, nosotros invocamos siempre el artículo 12. Entonces, el artículo 12 es derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. No podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén establecidos legalmente. Entonces, el derecho de defensa es uno de los principios del derecho procesal penal. También van a encontrar esta fundamentación del derecho de defensa en el artículo 16 de la ley del organismo judicial. El artículo 16 del organismo judicial es importante para, digamos, el curso de teoría del proceso. En este artículo, si tienen a la mano su ley, es del debido proceso y establece, es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por la comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo, y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud del procedimiento que reúna
los mismos requisitos. Entonces, si ustedes tienen sus leyes, hagan el llamado del artículo 12 constitucional con el artículo 16 de la ley del organismo judicial, y también nos indica que el artículo 4 de la ley de amparo y exhibición personal también fundamenta ese derecho de petición, perdón, el derecho de defensa. El artículo 4 de la ley de amparo y exhibición personal nos habla también del derecho de defensa. Entonces, prácticamente para el curso de teoría del proceso es importante siempre hacer valer el derecho de defensa, porque si dentro de algún proceso se violenta el debido proceso, se violenta una fase de algún proceso, de cualquier tipo de proceso, ustedes como abogados deben invocar esta fundamentación. El artículo 4 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad también regula el derecho de defensa y dice: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. En todo procedimiento administrativo o judicial deben guardarse u observarse las garantías propias del debido proceso. Entonces, este artículo nos está indicando que también en aquellos procesos que son contenciosos administrativos o de índole administrativo, tienen que guardarse el debido proceso. Entonces, al momento de que se violente alguna etapa del proceso, inmediatamente se hace la impugnación correspondiente, y es una de las fundamentaciones que son pues muy usadas en el área del derecho. Entonces, esto es el derecho. Ahora vamos a ver lo que es la pretensión. La pretensión es lo que se desea, se satisfaga. Es esa declaración que otorga satisfacción al interés del accionante para que en la sentencia se haga realidad los derechos protegidos por la ley. El accionante sabemos y entendemos que es el peticionario, la víctima, el que solicita el derecho, el que está invocando el derecho. Entonces, es el sinónimo de pretensión. La pretensión puede tener acción civil y acción penal. Entonces, en ese sentido, se pretende ejercitar el derecho mediante la acción, y esto lo que correlaciona es una declaración jurisdiccional. Entonces, vamos a ver qué es la demanda. La demanda es un escrito dirigido al juez que pone en ejercicio la acción y no es la acción misma. En esta se expone al juez los hechos en que se funda la acción y el derecho que ha de satisfacerse mediante una sentencia o en lo que se resuelva algún proceso, ¿verdad? Por la causa contenida en un contrato que origina la obligación, de la obligación se origina la acción. Entonces, entendemos que el derecho es el que la persona, que la ley protege y que se invoca, ¿verdad?, al momento de estar en determinada situación. Entonces, de primero tenemos que ver si el derecho nos ampara. Una vez el derecho nos ampara y se ha violentado ese derecho, tenemos el derecho de ejercitar, de hacer que se cumpla ese derecho obtenido por medio de la acción. Entonces, al momento de accionar, lo que nosotros hacemos es una pretensión, y la pretensión se va a formular mediante una demanda, y la demanda entendemos que no es más que ese escrito, el escrito que se dirige al juez con especificaciones en cuanto a lo que nosotros como agraviados o como que consideramos que nuestro derecho se ha violentado, le expresamos al juez, individualizamos lo que consideramos que nos ha sido violentado, ¿verdad?, por medio de el memorial de demanda. Y esto lo vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil y en el artículo 106. El artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil nos habla del contenido de la demanda.
Dice, yo lo voy a leer. Aquí está en la presentación el artículo 106. Contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde. Entonces, aquí nos está diciendo que vamos a explicarle al juez claramente y con precisión los hechos a los que nos estamos, considerando que tenemos el derecho. Es decir, tenemos que ser explícitos. Ejemplo, si es por ejemplo, un memorial es una demanda de pensión de alimentos, no necesitamos extendernos aunque el cliente lo pida, que quiere que el juez se entere de que le hacía malos tratos y que por eso tuvieron una separación. No, aquí nos concretamos al tema de los alimentos, del derecho y la necesidad que tiene el que tiene que ser alimentado, y nos concretamos a expresarle al juez de la capacidad que tiene el obligado, ¿sí? Entonces, aquí nos contraemos a los elementos personales de lo que tiene el alimentante y el alimentista. Entonces, aquí tenemos que ser bien claros, no nos tenemos que desviar del objetivo, porque lo que sucede es de que si nuestra demanda es como los hechos, lo hacemos muy largo, lo que hace es que le produce un cansancio al juez y entonces no encuentra el sentido de la petición. Y a veces leemos memoriales en donde se pierden en los hechos, es decir, nos cuentan una historia, se van para otro lado y entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, por eso es que es muy importante a poner en ejercicio, digamos que ustedes tengan a la vista ya en el ejercicio, sean curiosos, lean memoriales de demandas de cualquier proceso para ir viendo si en los memoriales se pierden o son muy concretos, ¿verdad? Hay redacciones en donde uno puede ir conforme la práctica mejorando la redacción y a veces utilizamos palabras redundantes o términos o frases que no tienen sentido en el memorial, entonces es importante que cuando hacemos nuestra redacción de los memoriales lo leamos, lo dejemos y después volvamos a leer y para entender, ¿verdad? Si nos estamos extendiendo mucho, redundando mucho, porque esta es una parte importante, ¿verdad? Es como el derecho. Dice, las pruebas en que van a rendirse. Entonces, contamos los hechos y en qué nos estamos basando. Entonces, por ejemplo, si es un memorial de demanda de pensión alimenticia, ¿cuáles consideran ustedes que serían los documentos idóneos para demostrarle al juez que sí existe el derecho, que es decir, el derecho nos asiste? A ver, algún voluntario que sea conciso. ¿Cuál consideran los medios de prueba que sean importantes? Yo considero que uno de los medios de prueba sería mostrar la paternidad, si está pidiendo manutención, ¿verdad? A través del certificado de nacimiento. Muy bien, excelente. Ese es el medio idóneo, ¿verdad? Entonces, les van a llegar casos en donde le dicen, mire, necesito demandar al padre, pero él no reconoció a los hijos. Entonces, ya no es el juicio de pensión alimenticia, sino que es el de reconocimiento de paternidad y una modificación en donde ustedes pueden tener el acceso a solicitar digamos, el de un juicio de paternidad y de una vez allí, yo nunca he llevado uno, esto es una modificación reciente y entonces ya ahí le permite que también se pronuncie en cuanto a la alimentación para no hacer, porque antes era primero paternidad y después alimentación, hubo una modificación ahí, pueden investigar. Entonces, sí es así, digamos, tenemos que ser concretos. Mire, yo necesito, la madre les dice, yo necesito que el padre se haga responsable y quiero pensión para mí y para mi hijo. Entonces se le pregunta, ¿usted está casada? No, o a usted legalmente no le corresponde, solo a los hijos que están reconocidos. Entonces tenemos que ver los medios de prueba que van a rendirse. Por ejemplo, si usted está, un ejemplo, ¿verdad? Si usted está del otro lado y usted está asistiendo al demandado, es decir, al padre, entonces sí, el padre dice, sí, yo ahora pues, tengo que cumplir con la obligación, le he estado depositando, pero no tenía constancias y tarara. Muy bien. Entonces, sabemos que para explicarle al juez
y si la pretensión que está poniendo, digamos, por parte de la parte demandante es muy alta y él dice, bueno, yo no puedo pagar tanto. Entonces, ¿cómo demostramos? En primer lugar, la ley dice que se te podrá fijar una pensión de alimentos hasta el 50% del salario, hay una protección del salario y también se tiene que demostrar, por ejemplo, si tiene deudas. Las deudas que los jueces de familia toman en cuenta y que lo consideran es, por ejemplo, si se endeudó por temas familiares, por ejemplo, si se, digamos, construyó la casa y tal cosa, o está pagando hipoteca, tal cosa, entonces se tiene que demostrar, pero esas deudas solo las toma el juez en cuenta si fueron, por ejemplo, deudas para la familia específico, ¿verdad? Entonces, si fueron, por ejemplo, tarjetas de crédito y todo eso, pues sí es bien difícil de demostrar, pero si son deudas que son, por ejemplo, que fueron a causa del bienestar de la familia o tal cosa, sí, hay que explicárselo al juez. Por ejemplo, si la persona está alquilando, demostramos con un contrato de arrendamiento y así vamos a ir demostrando la capacidad de pago, ¿verdad? Porque a veces hay pensiones que son un poco agresivas para el demandado, si estamos del otro lado. Entonces, todo depende, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, medios de prueba muy importantes, los fundamentos de derecho y la petición. La petición es de forma y de fondo. De forma, los cajoneros, y de fondo ya es la petición concreta, que se fije la pensión alimenticia para mi menor hijo, Juan Pérez, por el monto de 3,000 quetzales, por ejemplo, mensuales. Punto. Y así. Entonces, son aspectos que tienen que ser muy concretos, porque si no estamos explicando todo, pero en la petición de fondo no le decimos al juez que la persona, digamos, que se fije esa pensión alimenticia, que la pensión alimenticia sea pagadera entre los 5 primeros días a la cuenta del organismo judicial que aperture este honorable tribunal, tal cosa y así. Entonces, sí tenemos que ser muy específicos en los medios de prueba en cualquier proceso, ¿verdad? Entonces, esto es la demanda. En realidad, la demanda es ese memorial, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos viendo los términos. Vamos a ver la naturaleza jurídica de la acción. La relación que existe entre el derecho y la acción hace que la naturaleza de esta se determine por la del derecho. El derecho es creado por el Estado, y es el Estado quien fija las normas jurídicas con las que se puede reclamar el derecho por medio de la acción. Entonces, si estamos entendiendo derecho y acción, ¿verdad? Y de cuando se deriva la acción, se deriva la pretensión, y la pretensión la materializamos mediante la demanda, que no es más que el memorial escrito que le hacemos al juez. Entonces, si vamos viendo, son diferentes. Gracias, buenas tardes a la casa 161. Como procesos, sí, visita, pero van correlacionados. Muy bien. De la naturaleza de la acción jurídica personal, demandante exige el cumplimiento de una obligación personal de acción u omisión, es decir, que hace o que dejó de hacer. Real es reclamar o hacer valer un derecho absoluto sobre una cosa. Mixta se declara un derecho real, no absoluto, independiente, contra otro obligado de satisfacer y cumplir la obligación, comprendiendo tanto acciones personales como reales. Entendemos, acciones personales, la persona, y reales sobre cosas. ¿Estamos? Esta es la naturaleza jurídica de la acción. ¿Cómo se clasifica la acción? La acción se va a clasificar, por el derecho invocado, por el derecho pretendido reconocer, por el tipo de proceso. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos. Tenemos, por ejemplo, en el tipo de proceso, tenemos un proceso que puede ser ordinario, sumario, ejecutivo y cautelar. Entonces, en el Código Procesal Civil y Mercantil, que ese es por ejemplo, artículo 96 CPCYM, Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 96. Vamos a ver qué nos dice el artículo 96. Tenemos el juicio ordinario. Y aquí, en este artículo, yo sí voy a necesitar que ustedes vayan leyendo, digamos, después de clase, por supuesto, toda esa fundamentación. Y aquí es donde ustedes van a ir conociendo
que ve cada proceso. Entonces, en el juicio ordinario nos establece que se van a ventilar las contiendas que no tengan señalada una tramitación especial en este código y se ventilarán en juicio ordinario. Esto me indica que el juicio sumario, ejecutivo y cautelar es específico y nos dice qué clases de juicios se van a ventilar en este. Entonces, aquí nos vamos, por ejemplo, al sumario, que es el artículo 229. 229. Juicio sumario. Materia del juicio sumario. Y aquí nos dice, se tramitarán en juicio sumario los asuntos de arrendamiento y desocupación. Entonces, aquí ya lo tenemos. Cuando son problemas de incumplimiento de un contrato de arrendamiento, entonces es un sumario de desahucio, por ejemplo. Segundo, la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, me pueden decir ustedes en el derecho mercantil qué se considera un bien mueble. ¿Un vehículo? En el derecho mercantil. Disculpe. No han llegado ahí. Los ¿Una títulos de empresa? crédito. ¿Una sociedad mercantil? ¿La empresa? No. Bueno, los títulos de crédito se consideran bienes muebles. Entonces, por ahí vamos, ¿verdad? Entonces vamos a ir conociendo los términos. La rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos, pero los interdictos aquí en materia civil no es lo mismo que en familia. Entonces, aquí hay dos términos de interdictos en el derecho. Interdictos en materia civil son aquellas personas que son declaradas en estado de interdicción por alguna condición médica de alcoholismo o de tal cosa. Entonces, los interdictos aquí en materia civil es otra cosa, es como las personas que pretenden ser algo y no lo son. Entonces, aquí los interdictos en materia civil son uno y en materia de familia son otros. Aquí hay que tener mucho cuidado. Tenemos los que por disposición de ley o por convenio de las partes deban seguirse por esta vía. Entonces, aquí dice, son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se oponga a lo preceptuado. Entonces, nos está diciendo que todas las reglas del juicio ordinario se aplican en el juicio sumario, pero en este juicio nos dice qué cosas nosotros podemos ir viendo. Entonces, por ejemplo, aquí, el tema de los interdictos lo pueden encontrar de 249 al 268. Vamos a ver. 249. Interdictos, dice. La naturaleza jurídica de los interdictos. Los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión. En ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad. Los interdictos son de amparo de posesión o de tenencia, de despojo, de apeo y deslinde, de obra nueva y peligrosa. Entonces, el tema de los interdictos acá es diferente al estado de interdicción. Entonces, puede ser pregunta de examen privado, por ejemplo, si están en el área de derecho civil, puede haber una confusión porque en el derecho civil les preguntan cosas de código civil y ahí pueden preguntar, es diferente, ¿verdad? O si ya están en el área procesal, ¿qué son los interdictos en materia civil? ¿Verdad? Entonces, aquí es puede ser una confusión en su evaluación final. Muy bien, entonces esto sí necesito que ustedes le den lectura íntegra. Licenciada Ana, levantó la mano. Sí, perdone, ¿nos podría dar algunos ejemplos de interdictos en materia civil? Aquí los acabo de leer. Por ejemplo, aquí vamos a ver. ¿46? ¿Qué lo dice?
Aquí dice, ¿y cuáles son los interdictos? Por ejemplo, de amparo de posesión o de tenencia, de despojo, de apeo y deslinde y de obra nueva y peligrosa. El tema de los interdictos lo van a encontrar del 249 al 268. Al 268. Ajá. Esos son los interdictos, ¿sí? Perdone, ¿desde qué artículo? Del 249 al 268 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Entonces tenemos el juicio sumario, estamos, y ya vimos cuáles son los que se ventilan en el juicio sumario. El juicio ejecutivo lo van a encontrar del 327 y 294. Dice 294. Vamos a ver, voy a revisar esa fundamentación. 294, juicio ejecutivo. El 294 dice, procede la ejecución en vía de apremio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos, siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. El código, si ustedes lo tienen ahí, anoten y de pago vencido. La ley no lo dice, pero así es, ¿verdad? Entonces, en los tribunales se hace valer el tema de cuando ha sido el pago vencido. Entonces, para pagar la cantidad de dinero líquida, exigible y de plazo vencido. Entonces, ¿cuándo procede el título ejecutivo? 1. En sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Lo vamos a hacer valer mediante la certificación de la sentencia. Ejemplo, tenemos, por ejemplo, pensión alimenticia, que es lo más común. Entonces, tenemos la sentencia en donde se dictamina la obligación del que está obligado a pagar. Entonces, no ha pagado, y entonces nosotros usamos como un título ejecutivo la certificación de esa sentencia. Ejemplo, aquellas sentencias que son ejecutoriadas y las sentencias se ejecuta según la ley, ¿sí? También tenemos el laudo arbitral, pero aquí en la ley ustedes van a encontrar el laudo arbitral y créditos prendarios en el inciso segundo y el quinto. Esto tiene una ley de arbitraje específica y aquí se va a ejecutar no conforme el Código Procesal Civil y Mercantil, sino conforme la ley de arbitraje. Si tienen su código, haga la anotación que el numeral segundo se ejecuta según la ley de arbitraje en el artículo 48 de la ley de arbitraje. Y el numeral quinto de créditos prendarios, este fue derogado según la ley de garantía mobiliaria, y esto lo van a encontrar ustedes en la ley de garantías mobiliarias. Anoten. El numeral tercero, créditos hipotecarios. Sabemos que de los créditos hipotecarios es un plazo de prescripción de 10 años. Y el numeral cuarto, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones también tienen un plazo de prescripción de 10 años. Entonces, esto es el título ejecutivo. Y también tenemos el artículo 327. Título ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos: los testimonios de las escrituras públicas, la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta que hubiere principio de prueba por escrito, documentos privados suscritos por obligado por su representante, conocidos y que tengan por reconocidos ante un juez de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, y los documentos privados con legalización notarial. Aquí este es un título ejecutivo. Son dos. Uno es, si bien es cierto, los dos son ejecutivos, el del 327 es juicio ejecutivo, así se llama. Y el 294 se llama juicio de ejecución en la vía de apremio. Entonces, aquí esto es bien importante cuando estemos redactando el memorial. Por ejemplo, a mí me pasó
en el ejercicio, yo estaba ejecutando una pensión alimenticia, yo puse juicio ejecutivo nuevo y entonces me lo rechazaron. Entonces el título de la demanda era juicio de título ejecutivo en la vía de apremio, me faltó esa parte en la vía de apremio. Entonces, son dos cosas. O sea, en el código es cierto, el juez tenía toda la razón, no era la fundamentación, aunque yo me fundamenté en el 294, pero el título que yo le puse en el epígrafe del memorial solo puse título ejecutivo. Entonces, no correspondía. Pareciera que era lo mismo, pero me faltó ese término en vía de apremio. Entonces, yo se lo digo porque, digamos, a mí sí me pasó, yo caí de inocente porque me fundamenté en el 294, pero no completé el nombre correcto del juicio. Entonces, lo que pasa con estos errores es perdemos tiempo porque es un rechazo y hay que volver a ingresar el memorial de demanda, ¿verdad? Porque no le dan trámite. Muy bien. El juicio, licenciada Sofía. Licenciada, me perdí. ¿Qué es vía de qué? ¿De apremio? ¿Qué significa eso? O sea que aquí estamos en el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo tiene como dos columnas principales. El juicio ejecutivo en la vía de apremio, que así se llama, lo va a encontrar usted en el artículo 294 y aquí nos dice en el Código Procesal Civil qué tipo de juicios se van a ventilar en esta columna, digámoslo así, en este juicio de ejecución en la vía de apremio. Y entonces, leyendo nuevamente, sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, crédito hipotecario y los bonos, porque ya les expliqué que el laudo arbitral y los créditos prendarios se ventilan en otras leyes especiales. Ahora, el juicio ejecutivo, aquí nos dice que en el juicio ejecutivo solo se van a ventilar los testimonios de las escrituras públicas. Ejemplo, si alguien, por ejemplo, se comprometió por medio de una escritura pública a un préstamo, por ejemplo, entonces la persona se comprometió a hacer pagos, por ejemplo, y no incumple. Entonces, este es un juicio que lo podemos usar haciendo uso del testimonio en donde se evidencia el compromiso, ¿sí? Por ejemplo, la confesión del deudor prestada judicialmente. Y esto es como les dijera yo, por ejemplo, llega un cliente y le dice, miren, yo presté 20,000 quetzales, un ejemplo, 20,000 quetzales a una persona, pero nunca me firmó recibo ni firmamos ningún documento. Usted no tiene nada. Legalmente no le podemos cobrar a esa persona. ¿Cómo sí lo podemos hacer cumplir? Hay un juicio que se llaman juicios preparatorios, en donde lo citamos ante un juez y delante del juez hacemos que la persona declare que sí le debe, pero ahí no le vamos a cobrar. Entonces, esa es una confesión que el deudor le presta al juez y dice, mire, yo sí le debo, pero le voy a pagar. Entonces, esa confesión prestada judicialmente se tiene como una confesión ficta y esa certificación de esa resolución nos sirve a nosotros para hacer la ejecutiva en este juicio, ¿sí? Entonces, también se pueden documentos privados, por ejemplo, con documento privado de compromiso de deuda, ¿verdad? Con firma legalizada, también vamos acá. Por ejemplo, a veces llegan clientes y dicen, mire, yo le quiero prestar dinero, que necesito que un documento, entonces puede ser un documento de compromiso de deuda, en documento privado con legalización de firma. Entonces, si la persona no cumple, también podemos hacer uso de este juicio ejecutivo. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, de usar una escritura y un documento privado con legalización de firma? Eso depende de las personas. Por ejemplo, por supuesto que tiene los dos son seguros porque el notario tiene fe pública, ¿verdad? Entonces, sin embargo, algunas personas no se arriesgan tal vez por el monto del negocio. Entonces dicen, miren, yo prefiero una escritura y saben que ese documento no se les va a perder porque ustedes ya van a estar, yo creo que están llevando derecho notarial y saben que, por ejemplo, una escritura tiene mayor seguridad en el sentido que esa se queda en poder del notario porque no somos los dueños del protocolo, pero están bajo nuestro cargo. Por ejemplo, al momento de fallecer el notario,
ese protocolo se va al archivo de protocolos. Y cuando la persona necesita ese documento, puede solicitar una certificación del testimonio y lo va a tener siempre, a diferencia de un acta notarial. El notario redacta, hace la legalización de firma y le hace entrega del documento original a las partes, digamos en este caso al que prestó el dinero, ¿sí? Al acreedor. Y el deudor únicamente se le da una fotocopia. Entonces, y si el deudor le pide a usted una fotocopia autenticada, pues está bien, no hay problema, solo cobramos más. Pero esa es la seguridad que uno les debe de explicar a los clientes, ¿verdad? Entonces, si usted le prestó 200,000 por un documento privado como notaria, con mucho gusto, eso es lo que usted quiere. Si usted pierde ese documento, yo no puedo hacer nada como notaria, ¿me entienden? Licenciado José Otoniel. Levantó la mano. ¿No? Muy bien. Entonces, esos son los títulos que tenemos en juicio ejecutivo. Los testimonios de las actas de protocolación, protesto de documentos, mercantiles. Entonces, ya vimos esto, ¿verdad? Acta notarial en la que conste el saldo que existiera en contra del deudor de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Por ejemplo, un acta notarial, pudiera ponerles un ejemplo que yo he visto, por ejemplo, al momento de que alguien reconozca que debe rentas, por ejemplo, pero que lo hace constar en un acta notarial en el sentido de que tiene un saldo, no se hace mención de la renta, que debe un saldo de 20,000 quetzales, por ejemplo, y que va a ser pagaderos posteriormente en 5 meses o en 6 meses, entonces ese reconocimiento de ese saldo por medio del acta notarial se puede hacer valer por un título ejecutivo. Entonces, siempre hay diferentes formas de cómo asegurar al cliente que se pague en un futuro. O, por ejemplo, algún criterio puede usar, no utilizar esto, sino irse por títulos de crédito, ¿verdad? Entonces, sí es más rápido, ¿verdad? Entonces, todo depende. Pero estas son las opciones que tenemos nosotros cuando procede el juicio ejecutivo. Ahora, el juicio cautelar, eso lo vamos a encontrar en el artículo 516. El artículo 516 nos dice, así muy rápido, 516... alternativas comunes a todos los procesos. Providencias cautelares. El artículo 516 dice, para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos probados por la ley, la moral o buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán de oficio o a instancia de parte, según las circunstancias de cada caso, su traslado del lugar libremente, que pueda manifestar su voluntad y gozar sus derechos que establece la ley. Entonces, aquí nos dice cuál es el proceso de medidas cautelares, el proceso de la oposición, en este y en el artículo 199. 199. Juicio oral. Vamos a ver, 199. Y el juicio oral que tenemos, se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes se impone la obligación de ley, la división de la cosa común y las diferencias que surgen entre los copropietarios, la declaratoria de jactancia, los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta línea. Entonces, en el artículo 199 tenemos al juicio oral. Entonces, aquí este juicio oral lo tengo entre paréntesis, pero les voy a corregir la presentación y se los voy a poner como corridito porque aquí nos está diciendo cuáles son los asuntos específicos. Y si nos damos cuenta, en cada juicio sumario, ejecutivo, cautelar o juicio oral, tenemos específico qué juicios son los que se ventilan. Lo único, cualquier trámite que no tenga una disposición por ley, lo vamos a trabajar por un juicio ordinario. Muy bien. ¿Y cuál es la materia? La materia que podemos trabajar es materia civil, materia familiar,
niñez y adolescencia, materia penal, materia de trabajo y previsión social, materia contencioso administrativa, de cuentas, económico coactivo, constitucional, familiar, lo repetí, tributario. Vamos a corregir esta presentación. Ay. Vamos a ver acá. Aquí, de una vez, oral. ¿Para qué? Para que cuando se las compartan no los vaya a confundir. Ahí está. Y familiar. Tributario. Muy bien. Aquí tenemos, y estos son la materia. Ahora tenemos el pronunciamiento del tribunal. El pronunciamiento del tribunal puede ser condenatoria, declaratoria, constitutiva y ejecutiva. ¿Cuáles son esas? Condenatoria, cuando se persigue una sentencia condenatoria a determinada prestación de hacer o no hacer. Declaratoria, cuando se busca la declaración favorable a una situación jurídica para eliminar la incertidumbre o la duda. Constitutiva, cuando se propone la creación, modificación o extinción de una situación jurídica. Ejecutiva, cuando se tiene por objeto el cumplimiento de una obligación impuesta en la sentencia de condena o por otro título con fuerza ejecutiva. Cautelar, cuando se tiende al aseguramiento precautorio de situaciones o bienes. Entonces, por ejemplo, cautelar sabemos que en situaciones personales pueden ser, por ejemplo, un arraigo, y en bienes puede ser, por ejemplo, que se haga una anotación en algún bien, ¿verdad? Tenemos la acción penal. Es el recurso ante la autoridad competente ejercida en nombre e intereses de la sociedad para llegar a comprobar un hecho punible de la culpabilidad del delincuente y a la aplicación de las penas establecidas en la ley. La acción penal se dirige en contra del presunto culpable para que se desarrolle un proceso que condene o absuelva y sea ejecutada. La acción penal puede ser dos vías, de acción penal pública y acción penal privada o a instancia de parte. Y esto lo vamos a encontrar en el Código Procesal Penal, en el artículo 24, 24 bis, 24.3, 24 ter y 24 quater. Entonces, aquí nos dice, en el artículo 24 del Código Procesal Penal, dice, la acción penal será ejercida de acuerdo a la siguiente clasificación. Acción pública dependiente de instancia particular o quien lo requiera y de acción privada. Entonces, cuando estén en el ámbito penal, nos vamos a ver cuáles son los delitos que son perseguibles de acción pública de oficio, y el Ministerio Público, según la ley, dice cuáles son, digamos, que él es el único que tiene la obligación de la persecución de la acción pública, excepto los delitos contra la seguridad de tránsito. El artículo 24 ter, acciones públicas dependientes de instancia particular. Entonces, aquí nos dice cuáles son. Por ejemplo, cuando son lesiones leves o culposas, contagio venéreo, amenazas, allanamiento de morada, estupro, incesto, abusos deshonestos, hurto, lanzamiento de bienes, estafa. Lean lectura integral al artículo completo, por favor. Entonces, aquí nos dice cuándo son acciones públicas dependientes a instancia particular, y la acción privada solo se da cuando la persona, digamos, tiene, por ejemplo, los delitos relativos al honor, a los daños relativos al derecho de autor, la propiedad industrial, delitos informáticos, violación y revelación de secretos, estafa mediante cheque. Entonces, estos son delitos de acción privada. Características de la acción penal. Autónomo e independiente, tanto del derecho abstracto al obrar del Estado mediante el jus puniendi, como un derecho concreto de sancionar al delincuente. Pública, porque se ejecuta contra todos los participantes de la comisión de un delito. Irrevocable, porque el titular de la acción penal carece de la facultad de abdicar o desistir de ella. Condenatoria, porque siempre será objeto principal de imponer una sanción al responsable del hecho delictivo. Esas son las características de la acción penal. Periodos de la acción penal pueden darse en dos formas. El periodo de la acción penal es ese periodo de investigación o persecución penal que por ley le corresponde al Ministerio Público, según el Código Procesal Civil,
según el Código Procesal Penal y la ley del Ministerio Público. Entonces, hay dos formas. Puede ser extraproceso y en el proceso. Extraproceso cuando se comete un hecho tipificado como delito y son las autoridades las que tienen la obligación de realizar la investigación y las pesquisas. Entonces, aquí la ley le otorga al Ministerio Público esa labor de investigación. Ahora bien, cuando el agraviado considera que tiene elementos que pueden ser válidos para la investigación, se lo propone al Ministerio Público porque el único que puede hacer eso es el Ministerio Público, por supuesto, con la ayuda de las áreas de investigación que pertenecen a la Policía Nacional Civil. Entonces, hacen las investigaciones y en el proceso, el juez que conozca de la comisión de los hechos tipificados como delictivos y como elemento esencial de la investigación, insta al MP, al Ministerio Público y al acusador particular si lo hubiera para que coadyuven con la pesquisa. Eso quiere decir que el juez también le puede ordenar al Ministerio Público cierta línea de investigación a su juicio que terminarán por aclarar el suceso denunciado o querellado en esta etapa denominada sumario. Aquí están el artículo 324 bis del Código Procesal Penal, es esta etapa en donde el juez, por ejemplo, decreta un plazo para que el Ministerio Público investigue. Por ejemplo, aquí en el extraproceso, cuando se conoce de un delito, el Ministerio Público investiga y le presenta al juez que puede ser la posible comisión de un delito y el juez evalúa y dice, sí, aquí hay suficientes elementos para considerar que se encuentra tipificado como delito, la acción u omisión. Entonces, después de ese momento, ya en el proceso, el juez le da un plazo al Ministerio Público, ya sea de 3 meses o de 6, para que realice la investigación pertinente. Entonces, el juez, en la primera parte, al juez le presentan indicios que él considera que sí pueden ser constitutivas de delito. Entonces, le dice, bueno, investigue bien, ¿verdad? Porque ya tiene una primera parte donde el juez ya lo considera como delito. Si no, no. Si el Ministerio Público presenta al juez aspectos y el juez considera que no son constitutivos de delito, ni siquiera hay órdenes de captura. Entonces, ya en el proceso, el juez le da 3 o 6 meses de plazo al Ministerio Público para investigaciones. Entonces, por ejemplo, puede ser extendido hasta 6 meses cuando hay medidas sustitutivas, pero, por ejemplo, 3 meses se le da cuando no se le dan medidas sustitutivas, por ejemplo, a las personas aprehendidas, porque van a estar recluidas, ¿verdad? Entonces, este es en el proceso. Periodos de prosecución. Se produce la mayor parte de actuaciones indagatorias, detención de sindicados, toda la primera parte del proceso penal. El periodo de acusación, este es un proceso que es abierto a juicio penal y termina con la sentencia. El periodo de ejecución, una vez dictada la sentencia, se inicia con la ejecución de la pena, que puede ser una prisión o multa, puede ser pago de costas judiciales o puede ser la condena de daños y perjuicios o una reparación digna, ¿verdad? El procedimiento abreviado, por cuestión de tiempo no le voy a dar lectura, pero aquí les dejo la fundamentación, artículo 464 del Código Procesal Penal y el proceso especial de averiguación, el 467 del Código Procesal Penal. Entonces, tenemos la titularidad de la acción penal, que es un principio dispositivo, es el ejercicio de la acción penal que le corresponde al particular agraviado o afectado. El principio de oficiosidad o conocimiento de oficio, el Estado debe iniciar el proceso por medio del Ministerio Público en ejercicio de la acción penal. Repitiendo que sabemos que esa fundamentación se encuentra en el Código Procesal Penal, la acción, la facultad que tiene el Ministerio Público y la ley del Ministerio Público, que es el único ente que tiene la obligación de la investigación en una persecución penal. Soluciones del proceso. La solución del proceso la vamos a encontrar, por ejemplo, en el Código Procesal Penal, que esto es, lo tengo así porque esto es materia penal, pero es como estamos viendo teoría del proceso, ¿cómo se soluciona el proceso en materia penal? Si no es por sentencia, hay un procedimiento que se llama de la desjudicialización. Eso quiere decir que son alternativas comunes para terminar un proceso.
Puede ser el criterio de oportunidad, la mediación, la conversión, y ahora que está la aceptación de cargos, que no lo incluye ahí, lo voy a incluir para compartírselas. Entonces, estos son procedimientos específicos que pueden ser alternativas para dar por concluido un proceso y que no se lleve toda la etapa procesal penal que la ley lo permite. Muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho su atención y su paciencia y feliz fin de semana y éxitos para su evaluación de la semana entrante. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctora.